Abramos la Biblia, carta segunda de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo primero, leemos los 11 primeros versículos. Aquellos que saben que habitualmente yo tomo un versículo estarán diciendo ¿cómo es posible esto? Pero enseguida os diré el porqué. Capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba leyendo esta carta esta semana y me doy cuenta que hay algunas epístolas en el Nuevo Testamento que apenas se leen. ¿Quién ha leído últimamente la epístola de Judas? ¿Y la tercera carta de Juan? ¿Y la segunda carta de Pedro? Son enormes tesoros a los que no le prestamos demasiada atención. Cuando leía esta carta me estaba dando cuenta de lo que es un dato histórico, y es que hay una identidad muy próxima con la carta segunda de Pablo a Timoteo. En las dos concurre una misma circunstancia. El apóstol Pablo dice a Timoteo: he terminado la carrera, he terminado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiere decir que Pablo está a punto de morir. Y aquí el apóstol Pedro está en la mismísima situación. Mirad el versículo 14. Sabiendo que en breve tengo o debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por tanto, son los dos últimos escritos de dos colosos de la carrera cristiana. Algo tiene que tener de importante esta carta para que el Señor llame nuestra atención a ella continuamente, aunque nosotros le prestemos poco. E indudablemente, cuando yo pregunto cuál es el tema de esta carta, ¿por qué escribe Pedro esto?, la respuesta es muy sencilla, está en los primeros versículos, en donde Pedro habla de fe. Y Pedro dice vuestra fe y la vida de vuestra fe, y habla del desarrollo de una vida establecida en la fe. Por tanto, no tenemos tiempo de analizar, ni es tampoco momento para eso, analizar texto a texto el capítulo. Pero quiero destacar tres importantes aspectos que están contenidos en los versículos que leímos. Primeramente, la obra de Dios. La obra de Dios permite la formación de este pueblo en Cristo Jesús, de un cuerpo en Cristo que vive una vida de fe, que tiene bendiciones celestiales y que goza de la vida eterna. En segundo lugar, Pedro dice, frente a este regalo de Dios, hay una respuesta necesaria del creyente. Y la respuesta del creyente es el compromiso a vivir, ¿qué vida? La vida en la fe. Y finalmente, por último, está mi responsabilidad personal en la última parte del pasaje que leímos.
Yo no puedo leer el pasaje y saber lo que Dios hizo y lo que yo tengo que hacer o debo hacer si no hay una respuesta de compromiso personal. Estudiar la Biblia por estudiarla no conduce absolutamente a nada. Estudiar la Biblia para vivir conforme a la Biblia es el resultado de un buen análisis de la Escritura. Primeramente, pues, la obra de Dios. La vida cristiana es una experiencia de fe. Segunda parte del versículo 1. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe forma parte esencial de la salvación como instrumento. El apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia, mediante o por medio de la fe. De manera que la fe está en el origen de la vida cristiana. El que no ha creído, no tiene a Cristo, no es cristiano. El que no ha creído no puede vivir una vida cristiana porque no tiene esa vida cristiana. En el origen está la fe. Y esa admirable obra que Dios realiza mediante el ejercicio de la fe del hombre en el Salvador se produce en aquel que ha creído la justificación. Y voy a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, y leo estas palabras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es muy explícito en cuanto a salvación y es otro de los temas de la carta. Yo empiezo hoy, si el Señor lo permite, cada vez que tenga un ministerio, voy a tomar una porción de esta carta. Pero en esta misma carta, el apóstol Pedro, que habla de fe, también Pablo habla de fe ampliamente en sus epístolas. Y cuando Pablo habla de el modo de salvación, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. La salvación descansa en la gracia. La salvación es una obra de la gracia. La salvación se establece en la gracia, pero añade, por gracia sois salvos por medio de la fe. Luego la fe es el instrumento por el cual tú accedes a la gracia de Dios y obtienes en Cristo Jesús el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, la fe de inicio es la misma fe de la vida diaria, porque el creyente está llamado a vivir en la fe. El apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y notad que la construcción idiomática de ese versículo es muy curiosa. No dice lo vivo creyendo en el Hijo de Dios, sino que lo vivo en la dinámica de vida que movía al Hijo de Dios en su humanidad en la tierra. Padre, no he venido para hacer lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas de los sabios y las has dado o revelado a los niños. La obra de Cristo, el servicio de Cristo, el ministerio de Cristo es la expresión absoluta de la consecuencia o de lo que trae como consecuencia la vida de fe. No podemos olvidar que el escritor de la carta a los Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Esas dos palabras yo sé que son difíciles de traducir al castellano. Autor, el originante, el que da ejemplo, y consumador, el que marca rumbo, líder en la vida de fe. Por tanto, el creyente tiene que llevar su vida, desarrollar su vida con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Aquí tenemos el gran secreto. La fe que justifica es la fe que conduce la vida cristiana y es también la fe de esperanza. Pedro lo va a decir en este mismo capítulo, en el versículo 13, cuando nos exhorta a esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, la vida de fe, la segunda carta, en la primera carta dice ese versículo Pedro. Samuel, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, ahí está. Perdonadme ese paréntesis. Pero la vida de fe produce esperanza. Esta mañana en la escuela, en el estudio bíblico, hablábamos de esa esperanza. Tengo esperanza, ¿por qué? Porque creo. Y Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La vida del cristiano en esta dispensación, la vida de los salvos en la antigua dispensación,
En la antigua dispensación se les llamaba prisioneros de esperanza. Por tanto, nosotros estamos involucrados en la esperanza porque vivimos en la fe. Y además hay algo muy importante. El escritor de la carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que la dinámica de vida cristiana es una vida en la fe. Pero para llegar a esta experiencia, Dios ha tenido que hacer una obra. Y lo primero que Dios ha hecho, versículo 3, es darnos la vida y la piedad. Dándonos todas las cosas que tenemos en Cristo, nos ha convertido en un pueblo especial, que tiene una vida que es vida eterna y tiene una forma expresiva de vida que se llama la piedad. Es decir, es una vida que se desenvuelve en la práctica piadosa. Esto solo es posible por la regeneración. Nadie que no haya sido regenerado, nadie que no haya sido, al que no le haya sido retirado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede vivir una vida de piedad. Porque para vivir la vida de piedad hay que caminar en el poder del Espíritu. Porque para vivir la vida de piedad no es cuestión religiosa ni de estructuras religiosas, es cuestión de obediencia incondicional a Dios. Porque la vida de piedad no consiste en prácticas que hemos aprendido o en teoremas teológicos que se nos han enseñado. La vida de piedad es el resultado de la acción de Dios que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, la vida de piedad, yo puedo decir, soy muy piadoso. Y alguien me dirá, ¿y por qué eres piadoso? Mira, no falto a ningún culto. Leo todos los días mi porción bíblica y oro. Ofrendo en la iglesia, voy a las concentraciones. Eso es ser piadoso. El gran secreto de la vida cristiana se manifiesta en obras que expresan esa condición. De ahí que cuando el apóstol Pablo escribe, dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay que inventarse las buenas obras. La vida de buenas obras absoluta es la vida de Jesús. Cuando Pedro habla de Cristo, dice, vosotros todos sabéis cómo anduvo haciendo bienes, buenas obras. Por tanto, quien vive a Cristo realiza las obras de acuerdo con la voluntad del Señor. Este es el gran secreto de la vida de fe. Y el apóstol Pablo, cuando habla de su experiencia en esta vida, dice, mi deseo es conocerle y el poder de su resurrección. Luego, la vida de fe es una vida de dependencia de Cristo. Cristo, lo he dicho muchísimas veces y es mi convicción personal, es un gran desconocido en la vida de los cristianos y en la vida de la iglesia. Cantamos acerca de Jesús, mencionamos sus virtudes y perfecciones, pero el gran secreto está en que Cristo sea Señor absoluto de mi vida. Dios me capacita para que viva una vida de piedad, no por esfuerzos, sino por el poder de Dios. No sé con quién hablaba yo ayer, me parece que fue ayer, y le recordaba un poco de nuestra experiencia protestante en tiempos pequeños, en tiempos jóvenes. Era la piedad del no. El domingo no se podía comprar nada. El domingo no se podía practicar deporte. El domingo no permanente. Realmente Dios ha hecho en nosotros un cambio no por nuestro sistema, sino por su poder. Y cuando voy a esta epístola me doy cuenta de la dimensión de ese cambio. Mira el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora observa esto, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida. ¿Qué vida?
¿No crees que eso es un sinsentido? Es un absurdo. ¿Qué es vida eterna? Es la vida que no tiene principio, no tiene fin. ¿Quién tiene vida eterna? Dios. ¿Tú eres temporal? Sí, pero cuando yo creí comenzó mi vida y ya no termina más. Será una vida perpetua, pero no será una vida eterna. Vida eterna es participar de la vida de Dios. Y ese es el nuevo nacimiento. De modo que Pedro dice que Él nos ha hecho participantes ¿de qué cosa? De la divina naturaleza. Todos sabéis, o la mayoría saben, que en Dios existen dos elementos vitales en el ser divino: la esencia y la naturaleza. La esencia se manifiesta por perfecciones incomunicables. Dios es omnipotente, ¿tú puedes serlo? No. Dios es omnisciente, ¿puedes serlo tú? No. Dios es todopoderoso, ¿puedes? No. Eso solo lo tiene Dios. Forma parte de su vida eterna. Pero la naturaleza de Dios nos es comunicada por medio de Jesucristo. Y cuando estamos en Cristo, estamos disfrutando de la vida eterna, que es la vida de Dios en nosotros. ¿Te das cuenta de la bendición? Por tanto, Dios comienza generando en nosotros la vida eterna, que es una vida que se vive por medio del Espíritu. Algo más. El creyente, por tanto, ha sido incorporado a Cristo para que ya su vida no sea otra que la vida eterna. Nosotros discurrimos nuestros días en la vida eterna. Los acontecimientos se producen en la vida eterna. La esperanza tiene que ver con la vida eterna. Y para eso Dios hace un milagro que escapa de nuestra comprensión. Cuando nos convierte por la acción del Espíritu Santo en templos de Dios, la iglesia es el templo de Dios en espíritu, vincula al creyente con la Trinidad. De manera que la comunión entre los cristianos no es asunto horizontal. Así fracasa la comunión. La comunión entre nosotros es un asunto vertical. Y el apóstol Juan dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros viviéramos esta relación en plenitud, no habría ninguna división en la iglesia. Si nosotros estuviéramos vinculados al Padre y al Hijo y al Espíritu en comunión absoluta y perfecta, amaríamos sin condiciones a nuestros hermanos. No habría grupos separados los unos de los otros. Todos viviríamos la experiencia de la única iglesia de Jesucristo. Y esto sería lo que el mundo necesitaba para poder creer realmente en el mensaje del Evangelio. Pero hay algo más. La presencia trinitaria es una realidad en tu vida y en la mía. Jesús dijo: el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada, Padre e Hijo. Y situando a Dios en el nuevo santuario, en el lugar santísimo, se asiente el Espíritu Santo de Dios para que el templo tuyo y mío esté siempre posesionado por el Espíritu de gracia, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, qué bueno. Salvos, vida eterna, comunión. Espera un momento. La comunión, dice Pedro, exige santidad de vida. Segunda parte del versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Luego el santuario de Dios, hecho santo por la acción de Dios. La presencia divina en el creyente no permite una vida mundana. No permite una vida corrupta. A veces decimos: no, yo no soy del mundo ni hago las obras del mundo. Te hago una pregunta muy simple. Nadie, dice Jesús, nadie me llame Señor si no está dispuesto a hacer ¿qué? Lo que yo digo. Muy bien, ¿qué dices tú, Señor? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Lo haces? Segundo, en esto consiste la vida cristiana, en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Lo haces? Por tanto, tenemos que entender que la comunión exige santidad, es decir, separación. Santidad no son tampoco asuntos externos. Puedes venir vestido con traje y corbata como vengo yo hoy y ser un impío.
Puedes venir en cambio con una buena coleta y unos pendientes en las orejas y amar a Dios sobre todas las cosas si eres un santo. No te equivoques, no es el aparato externo, es la realidad interna. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, esto está clarísimo. Pero el mundo está muchas veces en la iglesia. Porque las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. No está lejos. La vida de santidad es una vida transformada en un pensamiento renovado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Ahora, estas son las bendiciones de Dios. ¿Las sientes esta mañana? ¿Sientes la bendición de lo que es tener vida eterna? ¿Sientes la bendición de lo que es tener una dinámica de vida, de piedad, movida, motivada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sientes la bendición tan grande de ser partícipe de la naturaleza divina? ¿Sientes la realidad espiritual de que eres templo de Dios en espíritu? ¿Lo sientes? Muy bien. Bendito sea Dios por eso. Pero hay una respuesta necesaria a esa bendición. Yo no sé si tienes alguna experiencia de haberle hecho un favor grande a una persona y que no te dé ni las gracias. ¿Tienes experiencia? O que te haga un regalo con todo el esfuerzo del mundo y dice, toma, esto es para ti. Tú digas, bueno, muchas gracias. Pedro habla de una dinámica de respuesta, como habla de una dinámica de fe. En primer lugar, la conducta del creyente es la primera respuesta de gratitud a Dios. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El crecimiento del creyente en relación con Dios va asentándose sobre elementos espirituales. La fe, cuando nace, es una fe muy pequeñita. Y cuando tienes una prueba muy intensa, tu fe tambalea. Yo leo muchas veces libros, algunos modernos, de grandes héroes de la fe. Para ellos no hay problemas. Son tan llenos de fe, están tan colmados de fe, que el problema más grande de la tierra lo pasan con una sonrisa. No es verdad. Los problemas en la vida cristiana producen siempre una pregunta: ¿por qué? Y casi nunca tiene respuesta. Pero lo que yo encuentro es que esa fe va consolidándose. A medida que tú tienes pruebas en la vida, dificultades, problemas, lágrimas, la fe se torna más firme. El apóstol dice que está siendo tratada como el joyero trata al oro, para que sea cada vez más valiosa. La fe sin pruebas es una fe inconsistente. Yo tengo que reconocer que mi fe es como un pábilo que humea. Tengo que reconocer que es como una caña que se ha roto y si me apoyo en ella se me va a pasar por la mano. Esta es mi fe. ¿Qué le voy a hacer? Tengo poca fe. Pero hay un recurso. Jesús dice que pidamos al Padre: Señor, aumentanos la fe. Y Dios, que es bondadoso, da sin medida todo aquello que nosotros le pedimos. Y la fe se establece y vamos creciendo en ella. Pero a medida que crecemos en la fe, crecemos también en la virtud, en el poder y en la energía moral. Quiero decirte con esto que la virtud no es tampoco asuntos externos, sino asuntos internos. Cristo era santo, pero se sentaba a veces con publicanos y pecadores. Cristo era santo, pero entraba en una fiesta social de su tiempo. Cristo era perfecto, pero decía a una mujer prostituta: tus pecados te son perdonados. Cristo era santo, no transigía el pecado, pero decía a una adúltera: yo no te condeno, vete y no peques más. Hermanos míos, la renovación de nuestra mente en cuanto a la vida de virtud cambia el sentido de la Iglesia. Reorienta la vida de los creyentes y produce efectos que no pueden ser sorteados sin apreciarlos primeramente. El progreso de la vida de fe añade, dice el versículo 4, conocimiento. ¿Por qué alcanzas tú el conocimiento? Por la Escritura. Si tú no lees la Biblia y no estudias la Biblia, no tienes interés en la Biblia, no pienses que vas a crecer.
uno de los problemas más serios de la Iglesia es lo que Pablo dice y llama los niños en Cristo. ¿Tienes niños en tu casa? ¿Cuántos tenéis niños en casa? Bueno, cada vez hay menos niños en las casas. Pero en mi tiempo yo tenía una experiencia con 4 niños. La mayor 6 y el otro recién nacido en esta progresión. Los niños hacen 3 cosas. Mucho ruido. Segundo, juegan con lo que no deben y lo rompen. Y tercero, son enemigos irreconciliables. Tú quieres ver un conjunto de niños ahí en un parque, todos juntitos en los columpios, suelta una pelota y dile, a ver, ¿quién la quiere? Ya se ha armado el lío. Los niños espirituales en la iglesia hacen las 3 mismas cosas. Siempre hacen ruido, porque nunca están contentos con nada. Siempre hay que decir algo, hay que gritar, hay que exigir nuestros derechos, no sé lo qué. Segundo, juegan con las cosas más santas, la obra de Dios, y muchas veces la rompen. Y en tercer lugar, son enemigos irreconciliables. Siempre están exigiendo que tú les pidas perdón por algo que le has hecho. Lo que dice aquí es que la vida de fe que progresa en el conocimiento de la palabra hace hombres y mujeres maduros. En donde esas cuestiones de niños pasan y la iglesia se consolida y el proyecto de iglesia se unifica y la orientación de la iglesia es común y el resultado final es una gran bendición de Dios, porque Dios bendice la vida piadosa de los creyentes. Añade además otros 3 elementos en el versículo 7 y voy a terminar. A la piedad añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La piedad se manifiesta en una expresión de vida conforme a Cristo. Y si hay un ejemplo de amor en el mundo es Jesús. Por tanto, el que vive a Cristo ama. Y Cristo dice, amaros los unos a los otros, así como, de la misma manera como yo os he amado. Yo sé que nunca podré amar a mi hermano en la dimensión del amor de Jesús. Yo lo sé, pero sí en la calidad de ese amor. Es decir, un amor que da sin esperar recibir. Un amor que se entrega sin esperar absolutamente nada a cambio. Relación fraternal, afecto fraternal. Venimos al culto, alabamos al Señor, decimos que somos hijos del mismo Padre. ¿Tenemos afecto fraternal entre nosotros? ¿Puedes decir esta mañana delante del Señor que no tienes nada con ninguno de los hermanos? ¿Puedes decir esta mañana delante del Señor en su presencia que no tienes ningún problema con alguien de tu familia? Y aquí está diciendo que la vida de fe elimina esos problemas porque incrementa el afecto fraternal. Pero añade el amor. El amor supera la cima de cualquier acción del creyente. Y quiero decirte que un ministerio sin amor es mero ruido que molesta a Dios, molesta a la iglesia. Llegan cientos de cartas semanales, de mails de personas que trabajan en el mundo. Algunos dicen, te informo esto para oración. Muy bien. Pero algunos se ponen las medallas de coronel por lo que han hecho. Y son personas que están trabajando sin amor porque no están amando a Dios. Se están amando a ellos mismos. Aquí tenemos el secreto de la vida cristiana. Incrementa el amor. Mantén el amor a los demás como gratitud al amor que ha recibido de parte de Cristo. Y Pedro plantea un problema en el versículo 9. El que no tiene estas cosas es un miope. Lo dice el texto griego así. Aquí dice tiene la vista corta, pero es miopía. ¿Sabe lo que es un miope? Pues un miope es una persona que puede leer una letra chiquitita al lado de los ojos, pero no ve un burro a 4 pasos. Bueno, esto es lo que pasa con el creyente. Toda la letra de la ley metida en los ojos, pero ignora al resto de las cosas porque no está observándolas, no con la vista de Cristo, sino con su vista personal. Dice, este es pobre, es un miope y tiene un problema de espejismo. Versículo 9. Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Cuando tú tienes una experiencia de este tipo, el apóstol Pedro te llama por medio de esta carta a rectificarla, a buscar una respuesta en tu vida de gratitud a aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? Mira el versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pero vamos a ver, leo el versículo y digo, ¿cómo puedo entender esto? ¿Es que no es firme la elección y la vocación? ¿Es que Dios no nos ha elegido y es incorrecta o es limitada esa elección? No. ¿Y la vocación con la que hemos sido llamados y conducidos a Cristo surtió efecto? No. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que no hay que hacer ninguna actividad para salvación, pero el salvo manifiesta que ha sido elegido en razón de su llamamiento celestial. La orientación nuestra ha cambiado. Ya no buscamos las cosas de abajo, buscamos las cosas de arriba. Una de las manifestaciones más singulares de esta posición en las cosas de arriba es el creyente que ama la oración. Si no tienes amor intenso por la oración, tienes que entender que no estás haciendo firme tu vocación y tu elección. Si no tienes amor por los que están sirviendo al Señor a pleno tiempo en la obra, en distintos lugares del mundo, si no oras por misiones, no estás haciendo firme lo que es consistente en tu vida y te hace verdaderamente hijo de Dios. Pero hay además una cosa, y con ella termino, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿en dónde? En el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Cristo va a venir a buscar a la iglesia? ¿Sí o no? Es doctrina fundamental. ¿Cuándo? Ese es otro problema. Pero que viene es un hecho. Y cuando el Señor venga a buscarnos y lleguemos a la puerta del cielo, parece ser que Pedro dice aquí va a haber una puerta muy estrechita, y un ángel te va a agarrar por el cuello y te va a meter dentro porque tú no pasas por esa puerta. En cambio, otros tendrán una puerta bien grandota donde pueden entrar. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es lo que Pablo dice con otras palabras. En aquel día algunos serán salvos, pero así como por fuego, con unas manos vacías. No habrá corona para él o para ella. Y si no hay corona para él o para ella, no tendrá que poner delante del trono del Cordero. Él es salvo, claro, porque ha creído, y la salvación no se pierde. Pero los que han vivido una vida de piedad, de esta manera, dejándose conducir por el Espíritu, entrarán, dice el apóstol, de una forma amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino que ha comenzado con nuestra experiencia hoy de salvación en Cristo, trasladados al reino. Ese reino que se manifestará más adelante en el reino milenial en la tierra, pero que se proyecta eternamente a cielos nuevos y tierra nueva. Es verdad que ahí no habrá problemas de pecado, ni de miserias, ni de dudas, ni de debilidades, porque estaremos con Jesús. Pero mientras tanto, el deber que yo tengo esta mañana es de vivir para gloria suya, no de vivir para mi gloria personal, ni de involucrarme en mantener algún sistema religioso que me ha sido enseñado, porque creer en Cristo, amigos míos, es vivir a Cristo. Hay una historieta breve, que está en un libro de historia del siglo, finales del siglo I, primeros del siglo II. Es un libro latino, y ahí cuenta una experiencia de un centurión romano que quería encomendar algo muy importante, vital, a un soldado, y preguntó a uno de los ayudantes: ¿en quién podríamos confiar para entregarle esto? Y aquel hombre mencionó su nombre, fulano.
Y este centurión dijo: ¿estás seguro de que será fiel? Y dice: completamente seguro, porque es cristiano. Aquí está el secreto. El secreto no es construir, es hacer la voluntad de Dios. Voy a terminar, pero antes de eso, no sé si todos sabéis que el viernes tuvimos un entierro. Partió para estar con Cristo nuestro hermano Miguel Polo. Miguel Polo no podía venir muy a menudo por su enfermedad. Su esposa había partido hace relativamente poco tiempo, pero era ese hombre alto, fuertote, que se sentaba ahí casi siempre en el lado izquierdo desde mi vista, el derecho vuestro, allí enfrente, con los hermanos Paco y Pepe. De manera que ese hombre, ese creyente, lo ha llevado el Señor. Pudimos tener un tiempo de testimonio con la familia, estaban todos los hijos, y el Señor lleva a los suyos, pero nosotros seguimos sus pasos. Y en un momento cualquiera seremos reunidos con los nuestros que están allí, esperando el encuentro de todos los creyentes en la presencia del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor nuestro y Dios nuestro, frente a el escrito de tu palabra a través del apóstol Pedro, queremos reconocerte como el gran autor de la salvación y expresarte, Señor, nuestra gratitud profunda desde nuestros corazones. Queremos decirte que tú eres bueno y proclamar que tú nos has salvado sin mérito ninguno por nuestra parte. Queremos admirar que la salvación esté abierta hoy para todo aquel que crea, sin importar su condición personal. Pero también queremos reconocer delante de ti, Padre querido, que nuestra vida no corresponde muchas veces a la vida de aquellos que hemos sido comprados al precio de la sangre de Jesús. Y queremos pedirte que tú nos perdones. Y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo toque las fibras de nuestro corazón, derribe nuestra arrogancia y nos conduzca cautivos en nuestro pensamiento a Cristo. Queremos rogarte, Señor, que esta iglesia, amada por ti y amada también por nosotros, sea un modelo en la sociedad, no para sentir el aplauso de los demás, sino para sentir que somos instrumentos en tu mano para salvación de almas, edificación de tu pueblo y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que en este día nos des la experiencia de la paz de Jesús en nuestra relación y nos permitas consolidarnos en las virtudes cristianas y hacer las obras que tú has preparado para nosotros. Danos tu gracia en el resto de la semana. Bendice a los enfermos, cuida a los desalentados, anima a los que tienen las rodillas paralizadas, los que sus manos han caído, tal vez debilitados en su fe. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y que tú fortalezcas tu obra. Gracias por todo lo que nos das. Bendice a David en su ministerio en Puente Areas y en Orense. Bendice los puntos de misión. Bendice a todos aquellos que esta mañana están en nuestro medio todavía sin la seguridad de la salvación y la esperanza de vida. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.